26 minutos han pasado de las 9 de la noche, arrancamos este bloque de Noticiero Nuevo hablando de lo que se ha constituido una verdadera tragedia. 2 personas muertas, 2 niñas, una de 7, una de 13. 4 personas han quedado internadas, desde un bebé de 3 años hasta mamá, papá, pasando por otro hermano. Con Marina Vital hablamos de lo que ocurrió en las últimas horas en el Valle de Uco, Bani. Esta mañana, cerca de las 11:30 aproximadamente, se comunicaron al 911 desde una casa que está ubicada en el loteo Danti, calle Lugones de Algarrobo, Tunuyán, justo en el límite con el distrito Cordón del Plata, de Tupungato. Habían dado cuenta de que 2 nenas, una de 13 y una de 7, estaban fallecidas, Nicole y Margot Yupanqui. Otros de sus hermanos, uno de 18 y una de 4, tuvieron que ser también trasladadas al Hospital Scarabelli junto con sus papás. Toda la familia, al parecer, en un principio se comunicó, habían formado parte de un cuadro de intoxicación por haber ingerido la noche anterior carne que fue previamente secada al sol. Pero con el pasar de las horas, la fiscal que está a cargo de la causa, Susana Sánchez, pudo determinar que al parecer fue por inhalación de monóxido de carbono el causante de la muerte, y es por eso que se investigan las 2 hipótesis. La nena de 3 años fue derivada al Hospital Humberto Notti, no porque su cuadro revista gravedad, sino para tenerla de una manera mejor controlada por tratarse del hospital de alta complejidad. Tiene un hermano de 17 años que sigue internado en el Scarabelli con los papás. Con papá y con mamá. Sí, al principio se investigó y sobre todo se apostó a la hipótesis de la intoxicación alimenticia, porque el papá había declarado que ellos no se estaban calefaccionando de ninguna manera con un tacho y con brasas dentro de la casa. Al confirmar esta hipótesis de una manera tan fuerte y tan ajustada, entonces directamente se fueron hacia el lado de la alimentación, de esa intoxicación. Pero luego, al parecer, según los primeros estudios que se le realizaron a las víctimas que quedaron internadas, se pudo confirmar que hay un parámetro muy parecido al cuadro que puede presentar la intoxicación alimenticia. Ya te vamos a estar confirmando porque hay información de última hora y la vamos a manejar en vivo respecto de la familia que está internada, que ya hay certezas de lo que ocurrió. Tenemos una nota primero. Sí, exactamente. Uno de los comisarios, el primero que arribó a la zona y se encontró con esta situación. Aparentemente, por lo que tenemos hasta esta altura de los hechos, sería una ingesta por un brasero de monóxido de carbono. No descartamos otras hipótesis conforme a los análisis de las pruebas que se han recaudado en el lugar. Nosotros asesoramos a la gente y solicitamos que cuando uno tenga algún tipo de descompostura, y más en lo que es la zona invernal, no esperar hasta las 11 de la mañana, como ahora 11:30, recién tuvo conocimiento del sistema de seguridad y el comisario general Martinelli, o sea que inmediatamente acudimos al lugar, pero nosotros nos gustaría que si una familia está descompuesta, ya sea por una inhalación o una ingesta de algún alimento, se nos comunica a primera hora, como a las 8 de la mañana, ¿no? Ahí escuchábamos la palabra de la policía, sí. Los primeros que llegaron a ese lugar. Vanina, ¿me das un momento? Por supuesto. Porque le damos la bienvenida al doctor Sergio Zaraco, quien nos acaba de confirmar. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Que el papá, la mamá y los 2 hermanos de las 2 niñas que perdieron la vida, que se encuentran internadas en los hospitales públicos, Scarabelli y en el Notti. Correcto. ¿Están intoxicados o sus síntomas son de intoxicación por monóxido de carbono? Es así. Inicialmente se había sospechado dentro de los diagnósticos diferenciales una posible intoxicación alimentaria y sin descartar también la eventual exposición a monóxido de carbono por la signo-sintomatología presentada. En este sentido, desde el Ministerio de Salud se participó en conjunto con el área de bromatología, de epidemiología y de toxicología, buscando confirmar diagnósticos mientras los pacientes son asistidos cuando llegaron alrededor del mediodía al Hospital Scarabelli. Las pruebas confirman que se intoxicaron con monóxido. Correcto, eso coincide. La clínica que tuvieron con un síndrome gastroenterocolítico que es propio de las intoxicaciones graves por monóxido y que eso tal vez hizo confundir en un primer momento ante la falta de fuente de exposición con un cuadro alimentario y que después con el transcurrir de las horas, a partir del mediodía, vinieron los resultados de laboratorio de los pacientes internados que son coincidentes con una intoxicación por monóxido de carbono. Permítame, doctor, vamos a pantalla completa, por favor. Observen ustedes, ahí van a ver un tacho
típico de esos de 200 litros de aceite, ahí lo tenemos marcado, con en apariencia brasas apagadas en su interior. Pero hay una pregunta que subyace y subyace aquí en el mismo estudio. No estamos hablando de una casa de 400 metros cuadrados en donde el tacho pudo haber estado en la habitación número 4 y el resto de la familia, que afortunadamente, debemos decir, salvó milagrosamente su vida, en la sala de estar o en la sala comedor o en la sala de juego. Esto es una vivienda rural extremadamente pequeña. ¿Por qué, doctor, podemos entonces, o a qué conclusión podemos arribar que la niña de 7 y la niña de 13 murieron y el resto milagrosamente salvó sus vidas? Un poco por el interrogatorio realizado a los familiares y por los profesionales que actuaron correctamente y rápidamente en el Hospital Scarabelli en cuanto al diagnóstico y tratamiento, permite arrojar que en las horas de la noche, al atardecer, almorzaron y empezaron a sentir un malestar, un decaimiento, con olores raros, refiere la mamá que sentía, y que ante este cuadro de malestar general, con un cuadro de decaimiento, llevó a que las dos menores se sintieran mucho peor y fueran a acostarse tempranamente, siendo las fallecidas. Ante seguir avanzando este cuadro de gravedad, la mujer intenta incorporarse para ir a pedir auxilio, ayuda, donde no le responden las piernas, le pide al esposo que salga y busque auxilio. Esto aparentemente presentó un cuadro sincopal con un despeño diarreico, que es lo que confunde con el cuadro de la intoxicación. Y que quedan en este ambiente donde correctamente no estaba la fuente, que es lo que confunde. Esto es lo que los salvó, porque quedaron en un ambiente no expuesto a lo que le había producido la intoxicación con monóxido de carbono. Es decir, esa pequeña endija de ventilación. O que haya quedado ese tacho fuera de la habitación. Fuera de la habitación. El tema fue el no anterior, lo que nos hace presuponer que el evento grave fue alrededor de las 22 horas, permitió que con el transcurso de las horas de noche en este ambiente ya sin fuente de exposición, les permitió ir recuperando, sintiéndose mejor, y esto les llevó a pedir el auxilio. Claro, o sea, les permitió pedir el auxilio, nada más. O sea, entre la muerte y el decir auxilio, por favor, ayúdennos, algo está ocurriendo, es un tris, es un segundo. Exactamente. Es de que te desvanezcas o no. Por eso es tan importante repetir que 3 o 4 consejos rápidos, estar doctor. expuestos a estas fuentes que generan monóxido de carbono, que es toda sustancia orgánica que se quema, sea sólida en el caso de leña, brasas, líquida, que es la estufa querosén, o gaseoso, que es el gas natural o de garrafa. Esto desprende al ambiente monóxido de carbono y que cuando nos encerramos por el intenso frío como el que hizo anoche en Valle de Uco, hace que quedemos en esta trampa mortal que, dependiendo de la cantidad de horas que hemos estado expuestos, pueden terminar en situaciones de gravedad. Afortunadamente, la ventana un pedazo, 5 centímetros, que permite la entrada de aire fresco y la salida del monóxido de carbono, que disminuye el riesgo de tener intoxicaciones graves. Doctor, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vanina.